Buenos días a todos. Vamos a empezar esta jornada técnica. Y la bienvenida a los que presencialmente van a seguir esta jornada técnica sobre el hormigón, el nuevo código estructural. Y también voy a saludar a los que se han inscrito, van a seguir la jornada en formato streaming. De ellos creo que se han inscrito, me comentaba Félix, unos 39, ¿no? Lo que da idea, es sinónimo del interés que ha suscitado entre todos vosotros esta jornada técnica. Dentro de las funciones que tiene encomendadas y que da el colegio, dentro de esas funciones, de las más importantes, de las más reseñables, en mi opinión, es la formación continua. Y ya de por sí, solo esta función daría sentido a lo que representa el colegio. En ese aspecto he de decir, he de señalar, que el colegio está haciendo un esfuerzo reseñable con la creación de una plataforma única de formación, de tal forma que cualquier colegiado, independientemente de donde se encuentre, independientemente de la demarcación a la cual pertenezca, puede tener la oportunidad de acceder a todos los cursos, jornadas técnicas que se realizan en las distintas demarcaciones. Por esta cuestión, os invito a que consultéis de vez en cuando la página web del colegio y a que leáis también los correos electrónicos que periódicamente Félix os envía, donde os informa de la programación de las actividades formativas que realiza el colegio. Esta mañana, y a petición de varios de vosotros, de varios colegiados que consideraban de mucho interés conocer la situación en la cual se encontraba el hormigón en el nuevo código estructural, Pablo Gómez Escribano, que es delegado de la zona centro y de Canarias de la Asociación Nacional Española de Fabricantes del Hormigón Preparado, nos va a hablar sobre lo que representa, cómo se encuentra el hormigón en el nuevo código estructural, su tipificación, sobre qué controles y cómo se debe de controlar el hormigón que nos suministran, qué documentación se debe de presentar, cuestiones que considero de bastante interés para todos o para algunos, yo creo que para todos de nosotros, el conocer este aspecto, el actualizar nuestros conocimientos que tengamos sobre el hormigón. Algunos los tenemos ya un poco desfasados y seguramente que nos va a venir bastante bien. Y nada más, aprovecho la ocasión para darle las gracias a Pablo. Muchísimas gracias por tu aportación. He observado la presentación que nos vas a hacer y creo y considero que va a ser muy interesante. A la finalización de su exposición se va a abrir un debate, por lo cual os animo a todos los que vais a seguir la jornada en formato online, que hagáis vuestras preguntas, vuestras dudas que tengáis en el chat y después Félix las recopilará y se las trasladará a Pablo, que gustosamente pues, las va a contestar. Nada más, muchísimas gracias por vuestra atención y Pablo, cuando tú quieras. Pues nada, muchísimas gracias al colegio por la invitación que me habéis ofrecido para hacer esta presentación sobre el código, que creo que, como tú bien decías, es bastante interesante porque al final todo el mundo, todos los asociados, todos los colegiados, de una manera o de otra tienen relación con el hormigón y es bueno estar actualizado conforme a la nueva normativa y conocer qué aspectos nuevos trae y qué implica, ¿no? Félix, ¿me puedes poner la presentación, por favor? La presentación es bastante extensa y iré muy rápido, pero luego al final, o sea, la podréis, os la hará llegar Félix, con lo cual si algún aspecto no ha incidido, pues la tenéis y si tenéis alguna duda, al final de la presentación viene mi número de teléfono y mi correo electrónico y estoy abierto a que me llaméis, me hagáis cualquier tipo de consulta, cualquier tipo de pregunta en cualquier momento y estaré encantado de contestarla y de echaros una mano en todo lo que yo os pueda aportar. Un momentito. Ya. Bueno, el marco reglamentario que actualmente cubre lo que es la fabricación del hormigón hay tres patas fundamentales. Una es el Real Decreto 163 que tengo que mencionarle, que es de 2019,
Y ese Real Decreto para el sector ha sido fundamental. En él se aprueba la instrucción técnica para la realización del control de producción de los hormigones fabricados en central. Luego os explicaré un poquito más en detalle en qué consiste, pero para nosotros es fundamental, es una de las 3 patas más importantes. Luego, en este Real Decreto del 19, se complementa con una guía que elaboró el Ministerio de Industria y salió publicada el 30 de agosto, que explica o detalla un poquito más todos los aspectos que desarrolla el Real Decreto, ¿no? Es una especie como de guía de desarrollo del Real Decreto, ¿no? Y por último, la tercera pata pues es el Real Decreto 470, que es el Código Estructural, ¿no? Que se aprobó el 29 de junio. En nuestra página web tenéis mucha información, no solo del Código Estructural, sino del Real Decreto, que está accesible a todos los que quieran, quieran bajársela y descargarla, ¿no? Este es más que un tríptico, una especie de flyer, un documento explicativo de lo que implica el Real Decreto, que está en nuestra web, ¿no? El Real Decreto es una exigencia reglamentaria que ya la incluía la EH08 y el Código Estructural. El reglamento, o sea, el Código Estructural establece en el artículo 57.541 la obligación de que las centrales de fabricación de hormigón hayan pasado la auditoría por parte de un organismo de certificación para asegurar que cumple el Real Decreto 163/2019. Esto es una exigencia fundamental y desde aquí os animo a todos los colegiados y a todos los profesionales a que en vuestras obras exijáis a vuestros suministradores de hormigón que cumplan este Real Decreto 163, y la forma de demostrarlo es disponiendo del certificado de cumplimiento por parte de un organismo de certificación. Y además es así, o sea, es un requisito legal que establece el Código Estructural, ¿no? Este Real Decreto 163 obliga a las centrales a disponer de un sistema de calidad, ¿no? Además, obliga a que dispongan de un personal técnico y un personal de fabricación que cumpla unos determinados requisitos que aparecen en el Real Decreto. Además, obliga a que se haga un control de los materiales que componen el hormigón, tanto documental como de las condiciones de almacenamiento. Además, obliga a hacer un control sobre las instalaciones, sobre el transporte que lleva a cabo el hormigón y una comprobación del volumen transportado. Y además, y fundamental, llevar a cabo un control sobre el hormigón producido. Es decir, esto ya existía en anteriores reglamentos sobre control de producción, pero aquí se intensifica, se pide. Entonces, los fabricantes de hormigón, cada 300 metros cúbicos o una vez al mes de cada tipo de hormigón producido, debe realizar un control, debe realizar una toma de muestras y llevar a cabo un control sobre su consistencia, sobre su resistencia, y llevar a cabo un control estadístico, ¿no? Que cubra no solo que asegure la resistencia, sino también la variabilidad. Es muy importante que los hormigones que se produzcan cumpliendo la resistencia y que además no tenga dispersión en los resultados, ¿no? Que haya una variabilidad pequeña. Además, obliga a que se asegure el contenido de cemento, que obliga el Código Estructural, como ya veremos, por temas de requisitos de durabilidad. Además, son muchas cosas las que exige el Real Decreto. Se debe documentar todo el proceso. Además, exige una serie de requisitos medioambientales en las plantas. Es decir, le ha dado cumplir el Real Decreto 163 a las plantas de hormigón ha supuesto, en muchos casos, ha supuesto prácticamente no hacer nada, porque muchas plantas ya tenían este tipo de requisitos implantados, pero en muchos otros casos, en muchas plantas, pues le ha supuesto una auténtica revolución, ¿no? Porque no se llevaban a cabo estos controles, o si se llevaban a cabo de una manera un poco más light, y este Real Decreto lo está imponiendo. Y además, lo más importante de todo es que la novedad más importante respecto a anteriores reglamentos de control de producción en plantas de hormigón es que esto tiene que estar auditado por un organismo de control que emite un certificado de cumplimiento. Esa es la auténtica novedad. Hasta ahora no había ningún organismo externo que certificase ese cumplimiento
del control de producción. Ahora mismo es un organismo de certificación el que certifica que las plantas de hormigón están cumpliendo los requisitos exigidos. Otra novedad que no está aquí incluida es que obliga a que los fabricantes de hormigón, el software de fabricación del hormigón sea un software no manipulable. Es decir, lo que aparece en los albaranes de hormigón que llega a cualquier obra es lo que realmente es el contenido en cemento y la relación agua-cemento que realmente aparece en el albarán. No ha podido ser manipulado, no ha podido ser escrito como un editor de textos ni tal. Si aparecen 327 kilos es porque tiene 327 kilos. Y además la planta tiene mecanismos para certificar que esos son los contenidos ciertos, ¿no? Entonces, eso también es una novedad importante, que el software sea no manipulable y además debe estar certificado esa no posibilidad de manipulación por el fabricante del software, ¿no? ¿Qué garantías no ofrece el certificado? Bueno, pues no exime del control de recepción. O sea, una cosa es el control de producción del fabricante y otra cosa es el control de recepción en las obras, ¿no? En cualquier obra que tengamos nosotros, pues nosotros tendremos que realizar nuestro control de recepción tal y como lo estábamos ejecutando hasta ahora, ¿no? No es un distintivo de calidad oficialmente reconocido. El distintivo de calidad oficialmente reconocido que contemplaba la EH08 y contempla el código estructural es un distintivo voluntario que supone un control adicional a los que ya ejecuta una planta con el Real Decreto, pero no es otra cosa, no es lo mismo, son dos cosas diferentes, ¿no? Y me hago esta pregunta, ¿no? ¿Por qué es necesario un control de producción certificado por la instrucción técnica? Pues porque, como sabéis bien, el hormigón no es un producto que tenga marcado CE. Las mezclas asfálticas lo tienen, la mayoría de los productos de construcción de una obra tienen marcado CE, los áridos lo tienen, los morteros lo tienen, pero el hormigón no lo tiene. Entonces, nos tenemos un fabricante, un cliente, una constructora, está en manos de su control, estaba en manos de su control de recepción para asegurar la calidad del producto. No, o sea, los fabricantes de hormigón son mayorcitos, tienen que hacer sus controles y, aunque no exista marcado CE, los fabricantes de hormigón hacen un control sobre sus productos, pues como se hace con un producto que esté sometido al marcado CE, es decir, autocontroles de calidad del propio fabricante de su producto, ¿no? Entonces, es verdad que hasta ahora, sin la auditoría externa, pues era difícil de asegurar que las plantas estuvieran haciendo este control. Insisto, ahora con el Real Decreto 163, el hecho de disponer del certificado del organismo de certificación, pues nos asegura que la planta está realizando todos estos autocontroles. Esto, como pongo ahí, es importante porque además posibilita que todo el mundo funcione con las mismas reglas del juego. No haya plantas que estén funcionando de una manera y unas plantas que estén funcionando de una manera, por decirlo, un poco más ilegal, un poco más al margen de lo que marca la instrucción. Insisto, hay que insistir yo insisto a todas las empresas constructoras, a todos los jefes de obra, a todos los profesionales del sector, que cuando tengan hormigón en sus obras exijan este certificado de cumplimiento. Que, por cierto, podéis ver estadísticas en nuestra página web. En Castilla-La Mancha es una de las comunidades autónomas que, por desgracia, menos implantación tiene este certificado de cumplimiento. Ya es obligatorio desde el 1 de abril del año pasado, del 21, pero aún así estamos trabajando con la Consejería de Industria de la Junta de Comunidades para intentar favorecer o ampliar esta certificación, pero bueno, nos está costando, ¿no? Castilla-La Mancha es una región grande, con plantas pequeñas, situadas en pueblos pequeños, con pocas producciones, y esto supone un coste, es decir, supone un coste en cuanto a personal técnico, en cuanto a personal de fabricación, en cuanto a ensayos de autocontrol, etcétera, ¿no? Pero es lo que marca la instrucción, es lo que marca la ley y hay que cumplirlo, ¿no? Todos para poder trabajar todos en igualdad de condiciones. Bueno, también como preámbulo, también me gustaría hablar sobre
nuestro hormigón Esper, que es un hormigón, nuestra asociación ANEFO, hace años ya implantó una especie de sello propio de calidad para todos sus asociados, en el cual se controlaban, se exigían a los asociados que cumplieran una serie de requisitos de calidad, de medio ambiente y de prevención. Bueno, pues quería presentároslo para que lo conocierais, y si en alguna obra veis que las hormigoneras llevan una H de hormigón Esper, pues que sepáis que es un sello propio de calidad de la asociación, ¿no? Ya entrando en materia, en lo que es el código estructural, ¿cuáles son las novedades más importantes que implica el código estructural respecto a la EH08, ¿no? Ahí a la izquierda veréis novedades del código respecto a la especificación. Pues la novedad más importante es la denominación, el cambio en la denominación de las exposiciones ambientales, ¿no? Ahora mismo lo que hace el código estructural es adaptarse a la norma europea, a la EN 206, que aunque ahora mismo está en fase de revisión, probablemente este tema de las exposiciones ambientales no cambiará. Entonces nos adaptamos a lo que es la norma europea en este tema. Bueno, se incorporan, ya lo comentaré un poco más adelante, tres exposiciones que no... Bueno, la exposición de elementos sometidos a la erosión, que no está incluida en la EN 206, pero por lo demás es igual. Exige la consistencia fluida para obras de edificación. Hasta ahora es habitual que en obras de edificación los hormigones sea el típico ambiente, el típico hormigón HA25 blando, tamaño máximo 20, ambiente el que fuera, ¿no? Pero la consistencia blanda, no era habitual en las obras esa consistencia, y en obras de edificación llevaba a que en muchas ocasiones, si el hormigón ya llevaba un determinado cierto tiempo fabricado y las condiciones de calor eran un poquito elevadas, cuando llegaba a obra la consistencia blanda podía ser dificultosa a la hora de poner en obra, ¿no? Y eso ha llevado a prácticas que todos hemos condenado y hemos peleado, que es la adición de agua en obra, que es una práctica prohibida, totalmente prohibida. Y entonces, bueno, pues el código estructural introduce esta novedad, ¿no? Que para obras de edificación, pilares, losas, a lo mejor una losa de una escalera pues a lo mejor no puede ser consistencia blanda, pero para pilares, para losas, forjados, etcétera, hay que prescribir consistencia fluida, salvo que el proyectista justifique que es necesario otro tipo de consistencia, pero tiene que justificar la otra, si prescribe otra consistencia, lo tiene que justificar. Estoy hablando de edificación, pero también indica el código que para obras de ingeniería civil con elementos muy armados, como pueden ser pilares o estribos de estructuras o losas de puentes, también es necesario prescribir consistencia fluida, ¿no? Otra obligación es que, es las resistencias mínimas en función de la exposición ambiental. Sabéis que los criterios de durabilidad, que hasta ahora ya con la EH08 eran importantes, contenido mínimo de cemento y relación agua-cemento máxima, pues llevaba en muchos casos aparejada a una resistencia. Un determinado contenido de cemento y una relación agua-cemento para un determinado ambiente al final lleva a una resistencia mínima, ¿no? Bueno, pues ahora con el código estructural, en función del tipo de ambiente al que va a estar sometido el elemento, se exige un determinado contenido mínimo de cemento, una relación agua-cemento y una resistencia mínima. Con lo cual, puede pasar que al calcular una estructura, por resistencia a materiales, pueda ser un hormigón un 25, pero por durabilidad, por criterios de exposición del elemento a lo que vaya a estar expuesto, el ambiente exija una resistencia mínima de 30. Pues el hormigón, el criterio de durabilidad prevalece sobre el criterio de resistencia. Entonces, hay determinados ambientes que exigen resistencias mínimas de 30 o de 35. Y aunque por resistencia de materiales sea suficiente un 25 o lo que sea, ¿no? Otra obligación importante que introduce el código estructural es la obligación de
de documentar el pedido por escrito. También es muy habitual que en nuestro sector pues, los hormigones se soliciten el día de antes por teléfono, mándame hormigón, y a veces no se hace de una forma rigurosa, ¿no? Sobre todo en los casos en los que los hormigones pues, requieren requisitos especiales como contenidos de cemento superiores a los que marca la instrucción, o un tipo de cemento especial sulforresistente o de otro tipo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, obliga a que se documente por escrito el pedido, y los responsables de la obra, pues en un documento que nosotros hemos preparado, unos modelos, pues especifique documentalmente las condiciones que debe tener el hormigón, ¿no? Respecto a lo que es la documentación, voy a ir un poco más rápido. Se sustituye el certificado de osificación que tenía la EH08 por una declaración responsable. Esto nosotros, desde el sector, siempre hemos peleado por este tema porque consideramos que el certificado de osificación era un documento que no procedía, ¿no? Porque un certificado de osificación normalmente se hace con unos elementos que no son los que luego habitualmente vas a fabricar. Tú haces una muestra, pero luego el certificado, cuando tú estás fabricando normalmente, pues las condiciones de los materiales pueden cambiar y entonces no consideramos un documento válido. Se sustituye por una declaración responsable del fabricante. Además, exige una ficha técnica para determinados hormigones sometidos a determinados ambientes, en los cuales tienes que declarar cuáles son los materiales constitutivos, un rango de dosificaciones, etcétera, etcétera. Y luego el certificado de garantía, dosificación y carga, que es lo que os comentaba antes. Esto está asociado al Real Decreto 163 de cumplimiento de que el software es no manipulable y lo que aparece en el albarán es lo que realmente se está dosificando. Por otro lado, con respecto al control de recepción, las novedades más importantes es que establece la obligatoriedad de que se fabriquen 2 probetas más de reserva para romper a edades posteriores a 28 días. Sabéis que el control de recepción normalmente se basa en los resultados a 28 días de la rotura de una probeta. Bueno, pues en caso de incumplimiento, en caso de que no cumpla el criterio de aceptación, existe la posibilidad de coger los resultados de las probetas a 60 días. Y os digo, o sea, es necesario que a partir de ahora los laboratorios fabriquen mínimo 2 probetas a 28 días, mínimo 2 probetas a 60 días, y voluntariamente, si quiere fabricar 2 probetas más para romper a 7 días, para ver la evolución, para ver los resultados en los primeros días de puesta en obra, pues también. Pero mínimo 4, 2 más 2 de 28 y de 60 días. El tema de la conservación de las probetas en obra se endurece. Ya de por sí eran bastante duras y de hecho en muchos casos no se llegaban a cumplir porque el criterio que ya existía pues, obligaba a que las probetas en obra no se movieran, a que estuvieran protegidas del sol, del viento, también marcaba un rango de temperaturas, pues todavía se endurecen más. De hecho, obliga a que en el caso de que no se puedan cumplir durante más de 2 horas los criterios que aparecen en el código, es necesario, establece el código, la obligatoriedad de que en la obra se disponga de un recinto para conservar las probetas. Es un tema que también desde aquí os insisto y os pido por favor que lo veáis porque es fundamental que se cumplan los criterios para luego poder evaluar de una forma adecuada los resultados que aparezcan. Porque si tenemos unos resultados de unas probetas a 28 días, pero de un hormigón que no se ha curado de forma adecuada, pues no son resultados que no son válidos directamente. Y también cambia el criterio de aceptación de los hormigones, ¿no? Hasta ahora estaba basado en un criterio de aceptación basado en el recorrido, que penalizaba mucho el recorrido, y luego os lo explicaré un poco más adelante. Y ahora está basado en un criterio que coge el resultado del menor de las amasadas y la multiplica por un determinado coeficiente. Luego entraré un poco más en detalle, ¿no? Esta diapositiva de aquí de la derecha, en la parte de la derecha es una diapositiva en la que en función de los tipos de ambiente se va determinando y del tipo de hormigón, si es en masa, si es armado, se va viendo pues, la relación agua-cemento máxima, el contenido mínimo de cemento, la resistencia mínima, cuál es la consistencia, etc.
Os comentaba antes de la N206, que es la norma europea, cuáles son las principales diferencias del código estructural con la norma europea, y son estas, ¿no? La norma europea tiene carácter voluntario, el código estructural es obligatorio para todos los hormigones sometidos a elementos estructurales. El código estructural evalúa la validez de un hormigón en función del control de recepción que se haga en la obra. En cambio, la norma europea está basada, la validez de un hormigón se basa en el control de producción que hace el fabricante. Más o menos la misma idea que pueda tener, parecido al marcado C, es yo fabricante hago mi control de producción, aquí están mis resultados y eso es lo que valida el hormigón. Luego, si en las obras se quiere hacer un ensayo de recepción, se puede hacer, pero lo que valida un hormigón es el control que hace el fabricante sobre el hormigón, no el control de recepción que hace el cliente. Luego, para la relación agua-cemento, la norma europea utiliza el agua eficaz, no el agua total como es la norma española. En la norma europea, el agua eficaz es la diferencia entre la cantidad de agua contenida en el hormigón fresco y la cantidad de agua absorbida por los áridos. Esa diferencia no la tiene en cuenta la norma española. Como os decía antes, la norma europea no incluye los ambientes XM1, XM2 y XM3, que son aquellas estructuras sometidas a erosión, como pueden ser los pavimentos, por ejemplo. Y las clases de consistencia son distintas. No es plástico, blando, fluido, tal, sino se llaman de otra manera y tienen otros rangos. Y hay diferentes valores límite para la relación agua-cemento y los contenidos mínimos de cemento de los que establece la instrucción española. Seguimos. Aquí podéis ver en esta diapositiva la historia que ha tenido las instrucciones del hormigón, ¿no? Veis que ya llevamos unas cuantas, ¿no? Cada uno, cuando estudió en la escuela, estudiaría con una, pues han pasado ya unos años. Y ya estamos en el código estructural en el año 21. Y dentro lo que veis es la legislación que ha habido respecto al control de producción de los fabricantes, hasta llegar a la última, la ITCPH 19, que es la que os estaba comentando al principio, ¿no? El código estructural, como sabéis, si no lo sabéis os lo explico, integra. Hasta ahora había una norma del hormigón, una norma del acero, no había una norma de estructuras mixtas, entonces el código estructural incluye, o sea, es el marco común para las estructuras de hormigón, las estructuras de acero y las estructuras mixtas. Además, intenta dar una visión global de lo que es la estructura, desde la fase de diseño hasta la fase de demolición. Cosa que hasta ahora, pues no, las normas, las instrucciones del hormigón, pues estas últimas partes de explotación o de demolición, pues no las incluye. Adopta los eurocódigos estructurales como solución alternativa al cálculo. Adapta el cambio de normativa en el marco del código del marcado C, es decir, incluye lo que es el control de la declaración de prestaciones de los diferentes materiales constitutivos y además incluye recomendaciones para el hormigón proyectado. El hormigón proyectado en la EH08 no se incluía y en el código estructural se incluye. Aquí veis el cuerpo del código estructural, título 1, título 2. El título 1 son bases generales que son comunes para todas las estructuras, ya sean de hormigón, de acero o mixtas. El título 2 ya entran las estructuras de hormigón. El título 3, estructuras de acero. El título 4, estructuras mixtas. Y luego ahí están los anejos. Lo que es, a nosotros nos afecta como fabricantes de hormigón, pues únicamente son el título 1, las bases generales, una parte, y el título 2, lo que es las estructuras de hormigón entera, ¿no? Y de los 32 anejos, pues solo 10, ¿no? El código estructural, entrada en vigor. El código estructural se aprobó en Real Decreto del 10 de agosto del 21 y venía en la disposición final cuarta que entraba en vigor a los 3 meses de su publicación en el BOE. Es decir, ¿cuándo entró en vigor el código estructural? El 10 de noviembre del 21, pero con
con estas explicaciones que están aquí incluidas en la derecha. Entró en vigor el 10 de noviembre del 21 para aquellas estructuras en las cuales el comienzo de la obra de edificación sea posterior al 10 de noviembre del 22 o aquellas obra civil que empiecen el 10 de noviembre del 24. Y luego, lo importante es aquí, para ver el tema de la entrada en vigor, lo importante es ver cuándo se ha redactado la orden de redacción o de estudio del proyecto. Si es anterior al 10 de noviembre del 21, sigue aplicando el código, la EH 08 hasta el 10 de noviembre del 22 en obras de edificación y hasta el 10 de noviembre del 24 en obras de obra civil. Si la orden de redacción o de estudio es posterior al 10 de noviembre del 21, entonces entra en vigor en cuanto se ejecute la obra, en cuanto se empiece a ejecutar la obra. Es decir, si la orden de estudio es posterior al 10 de noviembre del 21, ya en cuanto se empiece a ejecutar la obra, esa obra ya va con el código estructural. Si es anterior al 10 de noviembre del 21, entrará el 10 de noviembre del 22 sí o sí, entra en vigor en obras de edificación, o el 24 si es en obras de obra civil. Esto ya os lo he comentado un poquito antes, ¿no? Lo importante que es el hecho de que el hormigón no tenga marcado C, pues como pueda tenerlo la placa alveolar, como hemos comentado, las mezclas asfálticas u otro tipo de materiales, la instrucción del control de producción, el Real Decreto 163, es como al final es como si fuera nuestro marcado C. Es un autocontrol que hacen los fabricantes y por eso ahí en esta diapositiva hablo de que eso supone mayor garantía y menor burocracia para los clientes finales, los usuarios del hormigón. Respecto a lo que es la especificación del hormigón, aquí no hay realmente muchas novedades. El hormigón se puede seguir tipificando por propiedades o por dosificación. Aquí aparece la forma en la que se tiene que tipificar de una manera o de otra. El T es el indicativo de si es hormigón en masa, si es hormigón armado, o si es hormigón pretensado, o si es HRM o HRA en caso de hormigones reciclados en masa o armado. La R es la resistencia característica especificada, la C es la consistencia, el TM es el tamaño máximo del árido y el A es la designación del ambiente. Ahora entraremos un poco más en detalle. Y si se especifica por dosificación, pues la D es especifica que es un hormigón solicitado por dosificación, G es el contenido de cemento y el resto de letras indican lo mismo que en el hormigón por propiedades. Pero, mira, aquí os pongo la nota esta que os comentaba antes. Debe solicitar, el peticionario debe solicitar por escrito, acordaos que ha de hacer la especificación por escrito del pedido, un conjunto de propiedades congruentes. Es decir, lo que hablábamos antes, una resistencia que sea coherente con la clase de exposición ambiental al que va a estar sometido el elemento. Luego veremos en alguna diapositiva este tema un poquito más en detalle. Estos son para los hormigones normales, especificados por propiedades o por dosificación. Luego hay un anejo para los hormigones de limpieza. Se tratan en el anejo 10, que se solicitarán como HL. Ojo, cuidado con esto, no confundir con los hormigones ligeros, que la diferencia puede estar únicamente en que los hormigones ligeros llevan ambiente. En cambio, un hormigón de limpieza se especifica de esta manera, HL 150, que es contenido de cemento, pues no llevará ambiente, pero que no nos lleve a error el HL, que puede ser para hormigones de limpieza o para hormigones ligeros. Y luego, los hormigones no estructurales también aquí lo comento, es importante porque el propio código estructural, por su propio nombre aparece que es estructural, es decir, deja fuera cualquier hormigón que no tenga un uso estructural. Entonces, es habitual en muchas obras pues, que existan los típicos hormigones pues, para colocar bordillos, o hormigones para rellenos, etcétera, etcétera, hormigones que no son estructurales, que no están dentro de la norma,
pero de alguna manera habrá que pedirlos y habrá que solicitarlos. El código estructural no habla de ellos. Entonces, ahí os hemos dado una serie de pistas de cómo podíamos solicitarlo, pero al final lo que incluye, en este tema es importante la comunicación entre el cliente y el fabricante, ¿no? Que al final el fabricante fabrique lo que el cliente quiera o solicite, pero insisto, no están incluidos dentro de la norma. Luego están los hormigones autocompactantes, que están bastante desarrollados. Allí está la forma de tipificarlos. Son hormigones que ya empiezan a ser hormigones un poco más complejos y yo os remito aquí a que veáis la instrucción en detalle para que lo conozcáis. Igual que los hormigones con fibras, si se tipifican por propiedades o por dosificación, hormigones ligeros, hormigones proyectados. Bueno, los hormigones proyectados todavía mucho más. No son hormigones habituales. Y insisto, aquí también, aparte de que tienen su complejidad a la hora de hacer la tipificación adecuada, requieren mucha comunicación, vuelvo a lo mismo, entre el cliente, entre la constructora o la dirección de obra y el fabricante. O sea, hablarlo, tratarlo, ver qué hormigón es, que esté todo el mundo de acuerdo en los contenidos de cemento, en las relaciones agua-cemento, en los materiales constitutivos, etcétera, etcétera, etcétera. Independientemente de la forma de tipificarlo o no, es muy importante esta comunicación, ¿no? Respecto a la consistencia, lo que os comentaba, hay una diferencia con respecto a la EH08. Primero, se deja de medir la consistencia en centímetros y pasa a medirse en milímetros. Y, como veis, el rango de la consistencia plástica y la blanda cambia ligeramente. Pasa de 3,5 centímetros a 30,40 milímetros. Y de 6,9 centímetros en blanda en la EH08 a 50,90 milímetros en el código, ¿no? Y os vuelvo a recordar aquí la obligatoriedad de que se prescriba consistencia fluida para obras de edificación o de ingeniería civil o de obra civil que sean muy armadas y que requiera que se rellenen bien los huecos. Entonces, en ese caso, la consistencia fluida, ¿no? Respecto a las exposiciones ambientales, ahora hay muchas diapositivas a continuación sobre este tema. Como comento ahí, pues ¿qué ha cambiado, ¿no? Se adapta a la normativa europea, ya lo he comentado. Hay más detalle para el proyectista, hay un rango mayor de exposiciones ambientales, por lo cual el proyectista tiene una posibilidad mayor de incluir una determinada exposición u otra, y no se distingue entre clase general y clases específicas. Aquí son todo clases, no hay clase general y clase específica, son clases, ¿no? Entonces, aquí veis cuál es, a la izquierda es un resumen de cuáles son las nuevas exposiciones ambientales, las X0, aquellas estructuras que no vayan a estar sometidas a ningún riesgo de corrosión. Las XC son aquellas que tienen riesgo de corrosión por carbonatación. Las XS, riesgo de corrosión por cloruros de origen marino. Y os pongo ahí la pista esta del SI para que os acordéis que es el SI es por origen marino. Las XD para riesgo de corrosión por cloruros de origen diferente al marino, D de diferente. Luego, ataque químico son las XAs. Ataques de hielo-deshielo, si van a estar sometidas a fundentes, los XF2 y XF2 a XF4, sin fundentes XF1 o XF3, y luego aquellas estructuras sometidas a posibles riesgos de erosión, lo que os comentaba, las XM, XM1, XM2 y XM3. Y, como os digo, estas últimas no están incluidas dentro de las normas de la norma europea. Como pongo ahí abajo, es muy importante cuando un elemento que va a estar sometido a diferentes riesgos, especificarlos todos, no solo la clase de exposición más agresiva. Imaginaos que uno va a tener varias exposiciones y vale, pues con poner la exposición más agresiva con eso es suficiente. No. Nos ha insistido la Comisión Permanente del Hormigón, y así aparece en el código incluso, que los prescriptores indiquen todas las exposiciones ambientales a las que va a estar sometido un elemento, ¿no? Aquí aparecen, en estas diapositivas que vienen a continuación, pues aparece la equivalencia entre las antiguas exposiciones ambientales de la EH08
a la izquierda en color beige, y las exposiciones nuevas, ¿no? Las equivalentes, ¿no? Yo creo que aquí aquí vais a tener esta información, podéis manejarla, yo creo que no merece la pena pararnos en detalle en este tema. Bueno, sí una consideración, que si os fijáis que la XT1 vale tanto para el ambiente 1 antiguo como para el caso de la 2A, o sea, el XT1 se queda ahí entre uno y otro, entonces habrá que considerar cuál es, en caso de hacer equivalencias respecto a las anteriores especificaciones, pues habrá que ver qué caso aplicas o qué no. Esto es otro tema bastante importante, ¿no? Muchas veces nos preguntan si un hormigón que esté expuesto a una clase, a una exposición a ataque químico, como son los XA, en este caso un HA30, blando 20, ambiente XT2 más XA2, ataque químico medio. Si es necesario que lleve un hormigón sulforresistente, resistente a los sulfatos o no. Y la respuesta es que eso nos lo tiene que decir la dirección de obra, porque un hormigón que esté expuesto a ataque químico no tiene por qué ser un ataque químico al ion sulfato. Puede ser ataque químico, como viene en la tabla 27.1b, como veis ahí, puede ser por un tema de pH, puede ser porque es agresivo al CO2, al ion amonio, al ion magnesio, al residuo seco, etc. Es decir, no tiene por qué ser agresivo. El atacante, el elemento químico que ataca no tiene por qué ser un temas de sulfatos. Entonces, tiene que ser la dirección de obra la que indique si es necesario hormigones SR o no. Estos siguen siendo equivalencias entre las antiguas exposiciones ambientales y las nuevas. Aquí, esta es una consulta que hicimos al Ministerio con respecto al tema de lo que os comentaba antes, ¿no? Sobre todo, aquí lo interesante fue lo que os decía antes, de que cuando un elemento va a estar sometido a varias exposiciones ambientales es necesario incluir todas, no solo la más agresiva. Y la forma de indicarlas es separadas con un signo más. XA1 más XF1 más XM1, etcétera, etcétera, ¿no? Con todas las combinaciones posibles, ¿no? Esta es la tabla que os comentaba antes, que os comentaba antes, que es, en función de la exposición ambiental, pues son necesarias unas resistencias mínimas, del hormigón. Entonces, y prevalecen, como os decía antes, esa resistencia mínima por durabilidad prevalece sobre el criterio de resistencia. Aquí podéis ver un elemento que va a estar sometido a un ambiente XA2, por ejemplo, la resistencia mínima de ese hormigón es un 30, o un XA3 es 35, independientemente de que con 25 sea suficiente, pero al tener este tipo de exposición ambiental, la resistencia mínima es esta. Entonces, aquí esto es a veces esto nos pasa mucho a los fabricantes, ¿no? Que se les pide hormigones incongruentes, como decimos nosotros, que la clase de exposición ambiental exige una resistencia mayor de lo que se está indicando. Entonces, pedimos aquí a los prescriptores que estén atentos a este tema, porque es de obligado cumplimiento, ¿no? Y aquí lo mismo, aquí también están incluidas las dos tablas del contenido mínimo de cemento y de la máxima relación agua-cemento en función del ambiente, ¿no? El tema de la durabilidad, que ya tenía importancia en la EH08, con el código estructural todavía tiene más importancia. Aquí, de una forma rápida, os resumo cuáles son los requisitos de durabilidad que se exigen al hormigón, ¿no? Por un lado, temas de impermeabilidad, ¿no? Entonces, para hormigones que estén sometidos a ambientes muy agresivos, XS, XD, XF, XM o XA, el hormigón debe tener un determinado grado de impermeabilidad, ¿no? Y están ahí están los requisitos que se le piden en cuanto a los ensayos de penetración de agua a esos hormigones, ¿no? Aquellos hormigones que van a estar sometidos a ataques de hielo, ciclos de hielo-deshielo, los que están en clases de exposición XF2 y XF4,
se le exige un contenido mínimo de aire ocluido, que se controlará con el ensayo del aire ocluido, ¿no? Aquellos que van a estar sometidos a ataques por sulfatos, lo que comentábamos antes, será necesario utilizar cementos SR o SRC. Los que estén sometidos a ataques de agua de mar, pues lo mismo, hay cementos SR, SRC y MR. Luego, los que vayan a estar su posible problema de reactividad alcali-árido, pues para aquellos ambientes diferentes al X0, XT1 o XM asociados a un ambiente permanentemente seco, se deberá comprobar la potencial reactividad de los áridos frente a los álcalis. Ese es el criterio de durabilidad que establece el código estructural, ¿no? Y luego, aquellos hormigones que pueden estar sometidos a ataques por erosión, lo que se le pide es al árido fino que sea de cuarzo o que tenga una dureza equivalente en cuanto al desgaste. El árido grueso se le pide un requisito de coeficiente de desgaste de los ángeles y un contenido máximo de cemento en función del tamaño máximo. O sea, en esta diapositiva se resume rápidamente todos los criterios de durabilidad que se establecen en el código estructural. Esto es lo que os comentaba antes de la incongruencia a veces de las tipificaciones, ¿no? Un HA25 con un XF2 no puede ser 25, tiene que ser un HA30, porque es la mínima resistencia que se exige para ese XF2. Y vuelvo a insistir otra vez en lo del cemento SR. El cemento SR no es necesario per se para todos los hormigones que estén sometidos a ataques químicos, solo si el ataque químico es por ion sulfato. Entonces, eso tiene que venir bien especificado en el proyecto o consultar a la dirección de obra, etc. Aquí, estas son diapositivas que son utilidades que colgaremos en nuestra página web para todo el mundo, estará abierto. Tablas de equivalencias entre hormigones de la EH08 y del código estructural en cuanto a ambientes, en cuanto a contenidos de cemento, en cuanto a resistencias mínimas, relaciones agua-cemento, etc. También vamos a preparar vamos a colgar una aplicación en la web que tendrá mucho sentido los primeros meses, incluso a lo mejor el primer año, luego dejará de tener utilidad, que es como un conversor de ambientes que llamamos, un traductor de hormigones. Tú podrás picar el hormigón de la EH08 y te traducirá ese hormigón a cómo tendría que tipificarse con el código estructural. Insisto, no solo los ambientes, sino te puede incluir una resistencia mayor por lo que os he comentado antes, y puede incluso, te dirá cuál es el contenido mínimo de cemento, la relación agua-cemento y si tiene que cumplir alguna característica especial del hormigón, ¿no? Esta es una utilidad que colgaremos en nuestra web, que estará abierta a toda la gente que quiera entrar. Ahora pasamos a otro tema, que es el tema de sostenibilidad. Voy viendo la hora y tengo que correr un poquito todavía, un poquito más. El tema de sostenibilidad es otro tema que ya se trataba en la EH08, pero yo creo que no ha tenido ningún escaso o nulo recorrido en la EH08. En el código estructural se le da una vuelta importante. De hecho, tan importante como que viene en el artículo 2 del código estructural, quiero recordar, que ya se menciona el tema de sostenibilidad y luego se desarrolla en un anejo, pero ya aparece en el articulado obligaciones con respecto bueno, obligaciones. Se desarrolla el tema de sostenibilidad. Entonces, la forma en la que se trata de la sostenibilidad en el código, insisto, se trata en el artículo 7 y luego se desarrolla en el anejo 2. Es lo que se llama el ICES, ¿no? El índice de contribución de la estructura a la sostenibilidad, que es un valor que ha de establecer la dirección de obra o el promotor para una determinada estructura, y entonces va a obligar a que la obra, todos los agentes que intervienen en la obra, ya sean suministradores de materiales, instaladores, etcétera, 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 vayan aportando su
índice de contribución a la sostenibilidad en función de una serie de criterios y la dirección de obra del promotor tendrá que hacer una suma ponderada que viene desarrollada en el anejo 2 y llegará a un valor, ¿no? Entonces, si se han establecido un objetivo para hacer un determinado objetivo de índice, pues la idea es que todos los que aportan ese valor de sostenibilidad, al final se consiga ese objetivo marcado, ¿no? Es una suma ponderada de todos los elementos que intervienen en el proyecto. Es necesario que las direcciones de obra, los promotores, empiecen a exigirlo, ¿no? Y empiecen a pedirlo. Insisto, en la EH08 había algo, no se llegó a desarrollar, a ver si en el código, las obras que vienen con código, se empieza a pedir de alguna manera y se empieza este tema a promocionar. Es un tema, nosotros hemos desarrollado una utilidad, una herramienta Excel para que nuestros fabricantes de hormigón puedan obtener su valor de contribución de su producto a la sostenibilidad de la estructura a la que va a estar, en la que va a formar parte. De estos temas, bueno, de estos temas que estoy pasando muy por encima, al final, ya os lo he comentado al principio, está mi teléfono, mi correo electrónico. Si queréis profundizar en algún tema en concreto, me podéis llamar perfectamente y os explicaría, os podría dar más información sobre estos temas sin ningún problema, ¿no? Bueno, también de este tema sí, una cosa importante es que el código habla de lo que es el DSOR, que es el distintivo de sostenibilidad oficialmente reconocido, que es yo como fabricante de hormigón, por ejemplo, fabricante de acero, yo doy mi valor de índice de contribución de mi producto a la sostenibilidad y el DSOR es un distintivo que quiere decir que un organismo de certificación certifica que ese valor que doy es cierto. Entonces, cuando se lo dé a mi cliente, a la constructora, al tener el DSOR, se está garantizando de que ese valor lo ha comprobado, lo ha auditado un organismo externo y es un valor cierto, ¿no? Porque al final son una serie de valores y entonces, si no está respaldado por este DSOR, pues la dirección de obra pues, puede querer comprobar que esos valores que está dando son correctos, ¿no? Respecto al tema de suministro, recepción y puesta en obra, no hay grandes novedades. Aquí lo único, sabéis que sigue estando terminantemente prohibido la adición de agua en obra del hormigón o de cualquier otra sustancia que pueda alterar la composición original. La única adición que se permite en obra es si existe un procedimiento escrito por el fabricante y aprobado por la dirección, autorizado por la dirección facultativa, solo se permite la adición de aditivo, insisto, cuando el fabricante tiene un procedimiento escrito que está autorizado por la dirección de obra para modificar la consistencia del hormigón en obra. Esa es la única adición posible y permitida por el código estructural, la de aditivo para modificar la consistencia, ¿no? Respecto a las condiciones climatológicas de frío o calor, no hay grandes diferencias. Ahí están los criterios en cuanto a ejecución en condiciones de frío o de calor. También establece el código pues, qué medidas se pueden tomar para, en caso de que se produzcan estas situaciones, pues, bueno, pues, de alguna manera aliviarlo, ¿no? El código habla del responsable del control de recepción en obra. Es una figura que tiene que estar en las obras, el responsable del control de recepción, y establece cuáles son sus responsabilidades, ¿no? Que están ahí, ¿no? Prever condiciones climatológicas adversas, verificar el albarán de suministro, vigilar la posible alteración del hormigón en obra, puede pedir el protocolo de comprobación del volumen del material suministrado, la toma de muestras, que os hablaré ahora a continuación de un ratito, que es muy importante. Es responsable de que se realicen los ensayos de consistencia o de toma de muestras de forma adecuada, etc. Lo que es la toma de muestras, ¿no? Aquí ya os he dicho que hay alguna modificación importante. La muestra se tiene que seguir tomando entre 1/4 y 3/4 del volumen del hormigón suministrado. Eso es la parte central. O sea, no se puede coger una muestra de hormigón nada más empezar a descargar el material en obra. Si es un hormigón autocompactable, bueno, si es un hormigón normal, la primera comprobación es la de la consistencia y sabéis que se tiene que hacer sobre un mínimo de 2 comprobaciones, la media de las 2.
Si es un hormigón autocompactante, una única comprobación es suficiente. Las condiciones de... Ahí incluyo lo que os decía antes de la obligación de fabricar 2 probetas para roturas a 60 días. Está el rango de conservación de las probetas en obra que se han endurecido, lo que están ahí, condiciones de temperatura en invierno y en verano, y el tiempo de permanencia en obra, ¿no? Y hay una nota importante, lo que os decía antes, de que si no se pueden garantizar durante más de 2 horas esas condiciones de temperatura, que es bastante habitual que no se puedan asegurar, es obligatorio que el cliente, la constructora, la obra, disponga de un recinto para asegurar la conservación de las probetas en obra, ¿no? Sabéis que la referencia normal es la probeta cilíndrica, pero se admite también probetas cúbicas. De hecho, estamos abogando porque cada vez más se hagan ese tipo de controles sobre probetas cúbicas, que son más ligeras, encima tienen las caras planas, con lo cual no requiere ni refrentado ni pulido, es más rápido, pero no, todavía está costando, ¿no? Entonces, se admiten probetas cúbicas, lo habitual son las de 150 milímetros de cara, pero también se admiten las de 100 si existe un estudio de correlación entre roturas de cilíndricas y roturas de cúbicas, ¿no? El acta de toma de muestras. El código estructural obliga a que cuando se tome una muestra de un hormigón en obra, se levante un acta de toma de muestras. También lo obliga con otros materiales, cuando se toman muestras de otro tipo de materiales. Y este documento es fundamental y vamos a trabajar mucho para que se implante en las obras, porque es la única forma de asegurar la correcta trazabilidad del hormigón. Nosotros, los fabricantes, muchas veces no sabíamos que no se toma una muestra de hormigón para someter a control, y nos enteramos ya cuando a lo mejor ha habido algún problemilla o cuando ya no tiene el tema solución, ¿no? Entonces, este acta de toma de muestras lo tiene que levantar el responsable del laboratorio y tiene que entregar una copia del acta a todos los representantes, a la constructora, al fabricante de hormigón y a la dirección de obra, ¿no? Y lo tienen que firmar todas las partes cada vez que se tome una muestra de hormigón en una obra. Lo importante que es el control del hormigón en obra es que, y que a veces no se ejecuta de una forma muy adecuada, es que esto es un estudio estadístico que hicimos en ANEFOC del año 2000 al 2010. En el 78% de los casos en los que hubo problemas de incumplimiento del criterio de recepción, se resolvieron con ensayos de información. Eso quiere decir que el hormigón colocado en obra era un hormigón correcto y adecuado, solo que hubo problema. El problema lo tuvo la probeta más que el hormigón colocado en obra, que si no el hormigón en obra habría dado también el problema, ¿no? Y en un 78% de los casos, los ensayos en el hormigón colocado in situ no dieron problemas y se resolvieron las incidencias con este tema, ¿no? Aquí lo que os comentaba antes del criterio, el cambio en el tema de la forma de medir la consistencia, de lo que os decía, no solo en los rangos de la consistencia plástica y blanda, sino, insisto, de pasar de centímetros a milímetros. Insisto en que es necesario, para el tema de la consistencia, que se hagan 2 muestras, o sea, 2 medidas de la consistencia, porque ahora os contaré otra cosa. Y no se puede rechazar un hormigón por su consistencia sin realizar el ensayo de consistencia. También es habitual que muchas veces llega el hormigón a la obra y, oh, no, esto está muy duro, o esto está muy blando, que se vuelva a la planta. No, has hecho el ensayo de consistencia, has comprobado cuál es la consistencia. No se puede rechazar sin haber hecho el ensayo, ¿no? Y también lo que os comentaba antes, para casos de hormigones autocompactables es necesario como mínimo realizar el ensayo de un mínimo de esos 2 ensayos, ¿no? Del escurrimiento y de la capacidad de paso. Eso es para hormigones autocompactables. Esto es también un estudio que hicimos en ANEFOR en los años 19 y 20 sobre un total de 19 obras. Para que se hagáis una idea, en el 47% de los casos la muestra de hormigón se tomó al inicio de la descarga, no se tomó en el tramo central, casi la mitad. En un 63% de los casos, 63, perdón,
solo se realizó un cono, pero es que en el 37% de los casos no se realizó ningún cono. O sea, se apuntó que el cono era el que fuera y no se realizó ningún cono, ¿no? Pero en ningún caso de las 19 obras testadas se hizo los 2 conos que hay que hacer. Y luego también os apunto otra última cosa, que es el 50 y pico %, no lo veo bien. Las probetas no se respetó las condiciones de conservación de las probetas en obra. Entonces es importante, si no se conservan bien, pues los resultados que dan pues puede ser cualquier cosa menos la realidad. Respecto al control de la resistencia, son los mismos criterios que existían hasta ahora, ¿no? El control 100%, el control total de todas las amasadas que llegan a una obra, el control estadístico, que es el habitual, y el control indirecto, que es muy poco habitual y es necesario que los hormigones dispongan de distintivo de calidad oficialmente reconocido. Solo se admite ese control indirecto en esos casos, ¿no? Acordaos, también ahí lo pongo, que es necesario para determinar cualquier valor de una amasada un mínimo de 2 resultados, tanto para la consistencia como para la resistencia, como para cualquier otro resultado. Y además se limita el tema del recorrido a que si el resultado de dos probetas de una misma amasada es mayor del 13% o del 20% cuando se controlan 3 probetas de una amasada, pues ese resultado no es válido porque hay demasiada diferencia, con lo cual puede haber un problema puede haber habido un problema en la ejecución de la probeta. No voy a entrar en el control indirecto porque es un poco habitual. Yo no conozco ninguna obra en la que se haya llevado a cabo este control. El código lo explica, lo documenta, ahí está, lo podéis ver y no es habitual. Lo habitual es el control estadístico y hay una novedad importante en el control estadístico que aplica a las obras, que es la tabla para realizar para llevar a cabo la descomposición en lotes de la obra, para ver cuántas amasadas hay que controlar. Esta tabla es más completa que la que existía anteriormente, aparecen más elementos y lo destaco en amarillo, que se incluye por primera vez lo que son las losas para pavimentos como elementos a controlar en obra. Era habitual que en las obras pues, todo el mundo controlaba las cimentaciones, los pilares, los forjados, las losas, etcétera, etcétera, ¿no? Los elementos aparentemente estructurales, ¿no? Y se dejaba un poco de lado lo que eran los hormigones para pavimentos, cuando los hormigones para pavimentos también tienen su función estructural y son elementos que hay que controlar. Se incluyen específicamente. Entonces, cuando se hagan los responsables de calidad de las obras, tienen que incluir los hormigones para pavimentos como elementos a controlar, ¿no? Ahí aparece en función de los volúmenes, del tiempo, como hasta ahora, pues cuántos lotes se tienen que tomar, ¿no? Y luego, si el hormigón tiene un distintivo de calidad, sabéis que se reduce el número de ensayos a realizar. Ahí está explicado en la tabla, está explicado en el código cómo tiene que ser, ¿no? Este es otro de los cambios que también lo comentábamos al principio, que es importante, ¿no? El criterio de aceptación del hormigón en obra cambia, ¿no? Entonces, lo habitual es que los criterios siguen siendo el caso 0 para hormigones con distintivo de calidad, que el criterio no ha cambiado, pero aquellos hormigones que no tienen distintivo de calidad o pueden tener dispersión certificada dentro del alcance del distintivo, que es el caso 1, y luego para el caso 2 y el caso 3, que es lo habitual, que son hormigones sin distintivo, pues con más de 36 amasadas controladas en obra o menos de 36, que es lo habitual. Lo habitual en una obra normal es el caso 3, ¿no? Entonces, aquí el criterio de aceptación cambia. Es un coeficiente, el caso n, que multiplica el menor de los valores de las amasadas controladas en el. Entonces, ahí a la derecha podéis ver cómo cambia respecto a la EH08. En la EH08 con 3 resultados de 29, 30 y 36, en la EH08, para un hormigón 25, era rechazada, con 3 resultados muy por encima de 25, pero con mucha variabilidad. Un resultado de 36, el mayor, y un resultado menor de 29,
hay mucha variabilidad y se penalizaba mucho la variabilidad en la EH08. Con el código, esos 3 resultados dan un hormigón, un lote aceptado, como veis ahí, ¿no? Entonces, bueno, nosotros creemos que este es un cambio importante para nosotros. Este es el control total, que como el indirecto pues tampoco es habitual y tampoco voy a entrar en detalle porque está ahí explicado y es poco habitual. Me pasa como con el indirecto. No conozco ni una sola obra en la que se haya llevado un control total. Puede haberse llevado un control total en algún elemento concreto de alguna obra, eso puede ser habitual. Un elemento muy singular, una losa muy especial, pretensada, una cosa muy compleja. Pues puede hacerse ese control total, pero no es habitual en una obra que se haga ese control total. En cuanto a la recepción, hasta ahora, esto es otro cambio muy importante con respecto a la anterior instrucción, ¿no? En una obra lo que se controlaba era la consistencia a la llegada a obra del hormigón y luego la resistencia en probetas, roturas a 28 días. O a partir de ahora, la instrucción obliga a que se controle también en obra, control de recepción, para ambientes XA, XS, XD, XF o XM, se haga un control de la durabilidad, de la penetración de agua. Un ensayo al principio del suministro de esos hormigones y un ensayo cada 6 meses. Para esos ambientes en control de recepción. Y para ambientes XF2 y XF4, ensayo de aire ocluido. Y ese ensayo de aire ocluido no es uno al principio y otro a los 6 meses. Es en cada suministro de hormigón a la obra se ha de controlar el ensayo del aire ocluido. Que sabéis que existen 2 métodos, que es el método de la columna de agua, el método del manómetro. Y será necesario controlar es añadir un ensayo más de control de recepción a estos hormigones que tienen ambientes un poco más especiales, ¿no? Esto también es importante porque sabéis que en los laboratorios que controlan a los fabricantes de hormigón, pues se hace cada X años, todos los años, perdón, se hacen unos ensayos interlaboratorios, que es de una misma muestra de hormigón, todos los laboratorios cogen una muestra y lo ensayan para ver las diferencias entre unos y otros, ¿no? En teoría debería ser muy pequeña porque es una misma muestra de un mismo hormigón tomado en el mismo momento, con las probetas conservadas en la obra, en la planta de la misma manera, y la única variable es la rotura de la probeta, la conservación de la probeta en el laboratorio y luego la rotura. Bueno, pues hay diferencias importantes, pero sobre todo aquí quiero destacar las diferencias tan grandes que ha habido cuando se ha hecho este ensayo. O sea, la diferencia es en cuanto a los ensayos de penetración de agua, de las diferencias, para que veáis, por ejemplo, esto está hecho, estoy marcando, la zona 18 es Tenerife, pero bueno, las otras zonas son del resto de España. Veis que hay unos coeficientes de variación en cuanto a la profundidad media de un 32% y en profundidad máxima un 35%. Tener un resultado de 11 o tener 36. Tener un resultado de 7,8 o tener 25 en penetración de agua de un mismo hormigón, ¿no? Entonces, el ensayo de penetración de agua y el ensayo de aire ocluido son ensayos que no son habituales y pueden tener cierta complejidad y cierto problema a la hora de ejecutarlos en control de recepción. Simplemente quería comentaroslo. Ya estoy acabando. ¿Qué pasa en caso de que el criterio de aceptación del hormigón no se acepte, ¿no? Si es por docilidad, lo que hablábamos, la consistencia no es la adecuada, ya os lo he comentado antes, se permite, o sea, se puede rechazar la masada, pero se puede, en caso de que exista un protocolo, como os he comentado, del fabricante autorizado por la dirección de obra, se puede modificar la consistencia del hormigón en obra a base de adicionar aditivo. Es el único caso. Si no,
Ese hormigón, si no cumple la consistencia, se devuelve a la planta y ya está. En cuanto a durabilidad, ahí ya estamos un poco más vendidos, porque el ensayo de penetración de agua es un ensayo que el resultado es a 28 días o más. Entonces, tú no lo vas a saber, no vas a saber si cumples hasta, igual que en resistencia, hasta pasado ese tiempo. Entonces, la dirección de obra, lo que establece el código estructural es que la dirección de obra puede valorar la realización de ensayos complementarios o adoptar medidas de protección superficial, es decir, resinas o elementos que protejan frente a la durabilidad a ese hormigón colocado, ¿no? En cuanto a un incumplimiento en resistencia, ya os lo he dicho antes, se admite la rotura a 60 días y ese ensayo a 60 días es válido. Ya se hacía en muchos sitios, ¿no? Muchas direcciones de obra hacían ese ensayo a roturas posteriores y si cumplía, pues lo daban válido, ¿no? Ahora ya queda escrito en el código, ¿no? Y luego el resto de temas es lo mismo. Si no, en caso de que sigan incumpliendo, pues se pueden hacer ensayos de información, testigos o ensayos no destructivos, esclerométricos, etcétera, siempre y cuando estén de acuerdo todos los agentes, ¿no? Tanto en la elección del laboratorio que lo hace como en los criterios que se vayan a seguir, ¿no? Si no cumplieran eso tampoco, se puede hacer un estudio de seguridad y ya por último una prueba de carga. O sea, los procesos son los mismos que se establecían antes, ¿no? Y bueno, aquí esto es lo que está claro es que una mala ejecución de un hormigón en obra puede provocar segregación, puede provocar permeabilidad, puede provocar problemas de resistencia. Un hormigón muy bueno, mal colocado en obra, puede dar todo tipo de problemas. Simplemente que lo sepamos. Esta ya es la parte final, que es la parte de documentación, ¿no? ¿Qué documentación debemos entregar los fabricantes de hormigón a las direcciones de obra o a nuestros clientes, las constructoras, antes del inicio del suministro? Bueno, pues como os he insistido antes mucho, os lo vuelvo a decir, ya sean hormigones sin distintivo de calidad o hormigones con distintivo de calidad oficialmente reconocido, en cualquiera de los dos casos, tiene que entregar el primero de los documentos que aparece en el código, es el certificado de cumplimiento del Real Decreto 163, el que os he comentado al principio, la instrucción técnica de control de producción. Luego, si no tienes distintivo de calidad, la declaración responsable, que sustituye, ¿os acordáis?, al certificado de osificación. Y la ficha técnica para hormigones que tengan determinados ambientes. Si el hormigón tiene un distintivo de calidad, aparte del certificado de cumplimiento del Real Decreto, que es igual, pues una copia del distintivo de calidad oficialmente reconocido y un documento del apoderado de la empresa diciendo que ese distintivo está en regla, ¿no? Con eso no es necesario que los hormigones con distintivo entreguen ni declaración responsable ni ficha técnica. Luego, eso es el fabricante, pero también os lo comenté al principio, el cliente debe hacer una especificación por escrito del pedido, indicando lo que está aquí en ese cuadro de la derecha abajo, ¿no? Debe indicar como mínimo cuál es la consistencia del hormigón, el tamaño máximo del árido, la clase de exposición ambiental, clase o clases, la resistencia característica a compresión, el contenido de cemento, cuando el contenido de cemento es distinto del que establece el código estructural. Es decir, si yo quiero echarle más cemento del que indica el código estructural, lo tengo que indicar. Eso es habitual, por ejemplo, en obras de cimentaciones, en cimentaciones profundas. El código técnico de la edificación establece requisitos de cemento y de consistencia distintos a los que establece el código, la EH08 o exige ahora el código. Entonces, en esos casos que se exige más cemento, el fabricante, el cliente tiene que decirlo, tiene que indicar, oye, yo quiero que en vez de 300 kilos lleve 350 o 400 kilos de cemento, cuando es distinto del que aparece en el código, ¿no? Igual que cuando es necesario un tipo de cemento especial, también lo debe indicar. Y luego, por último, si es un hormigón en masa, armado o pretensado. Bueno, el resto de temas es, bueno, la dirección de obra puede hacer una visita a la obra, son temas más. Luego, durante el suministro, el fabricante debe entregar, con cada suministro de hormigón, debe entregar el albarán, lógicamente. Y lo que os decía antes, el representante del laboratorio debe
cuando se toma una muestra de hormigón para llevar a cabo el control de recepción, debe levantar un acta de toma de muestras, lo que os decía antes, ¿no? Y luego al final del suministro, pues el fabricante debe entregar a su cliente y esto a su vez a la dirección de obra un certificado final de suministro, que viene indicado en el código todo lo que debe incluir ese certificado, ¿no? Y ya, por último, esto es en nuestra página web podéis ver, hay un mapa de centrales en el cual aparecen todas las centrales asociadas y todas las centrales que disponen de certificado de cumplimiento del Real Decreto, asociadas que a su vez disponen del certificado, que son todas, porque es requisito para formar parte de nuestra asociación que todas las plantas dispongan de ese certificado, cosa que no, insisto, en muchos sitios, en muchas plantas que todavía no tienen ese certificado. Y ya, bueno, aquí están mis datos de contacto y para lo que necesitéis. A la presentación os la puedo hacer llegar al colegio y si tenéis cualquier duda de cualquier tema, he tenido que correr mucho, he pasado un poco. Tengo dos preguntas online, pero si quieres primero vemos las preguntas que hay de los presenciales. No, la mía era así en pocas palabras y sin mucho tecnicismo. Cuando un parámetro o un ensayo es repetitivo. Es decir, ¿cómo podemos, si hacemos un ensayo y me da 10 resultados y cada... no sé, es que te entendió un 20% de dispersión o algo así. Sí, los ensayos de... A ver, los laboratorios hacen, por la norma que rige el funcionamiento de un laboratorio, tiene que estar sometido, tiene que hacer ensayos de interlaboratorios, que se llaman, ¿no? Para comprobarse, para ver cómo están ellos sus resultados con respecto a los demás, ¿no? Y ver la variabilidad de sus resultados respecto a otros, ¿no? Entonces, eso en todas las comunidades autónomas se hace una cosa que se llama EILA, ensayos interlaboratorios, que lo organiza, hay un comité que con el Instituto Eduardo Torroja, pues que analiza los resultados y hace un estudio, un informe, pues todos los años se hace, ¿no? Por comunidades autónomas. En cada comunidad autónoma, un día al año, normalmente en abril o mayo, se fabrica una masada de hormigón y se toma, y van 20, 25 laboratorios o 30, los que sean, por comunidad autónoma, y cogen una muestra de hormigón, ¿no? Entonces, ¿qué siempre se hace? Preceptivo. Todos hacen ensayo de consistencia y todos hacen ensayos de resistencia, ya sea con probetas cilíndricas o con probetas cúbicas. Cada vez más laboratorios van con moldes de cilíndricas y moldes de cúbicas. Pero además, cada año se introduce un ensayo adicional. El último año fue el del aire fluido. Años anteriores fueron los de penetración de agua. Y a veces han hecho otro tipo de ensayos. Suelen ser esos los habituales. Entonces, lo que nosotros vemos, porque analizamos esos ensayos, es que hay mucha variación en cuanto a los resultados. Ya no solo en los resultados habituales como son los de resistencia, ya sean cilíndricas o en cúbicas, que hay resultados bastante diferentes, sino ya cuando nos vamos a un ensayo que sea un poco más complejo, que no es el habitual, penetración de agua o aire ocluido, ya no resulta. La diferencia es, primero, si van 20 o 25 laboratorios a hacer el ensayo interlaboratorios, menos de la mitad, bastante menos de la mitad, hacen estos otros ensayos, que deberían formar parte de su cartera, ¿no? Menos de la mitad. Y de esa mitad hay una diferencia muy grande. También es verdad que a veces son pocos ensayos, pocos laboratorios y un control estadístico de pocos resultados no ofrece nada. Claro, tú no puedes hacer un control estadístico cuando la población es muy pequeña, ¿no? Pero vemos que hay mucha diferencia. Entonces, ¿qué es lo que pues nosotros es que, o sea, para nosotros es muy importante que el control del hormigón se haga de forma adecuada y creemos que, como en todos los sectores, pues todos tenemos que mejorar en la vida, ¿no? Y los laboratorios, como todos, tienen que mejorar porque hay cosas que no están bien. Muchas diferencias. Luego, si quieres, me das tus datos, te puedo proporcionar más información al respecto para que veas cuáles son los resultados, la diferencia, ¿no? Pero yo me refiero más bien, digamos en general, estamos hablando del caso concreto. Cuando un ensayo repetitivo
cuando el parámetro está bien elegido, porque claro, podemos medir una cosa que igual no es repetitiva, o que sea aleatoriamente, o que esté dentro de una campana de Gauss, o que esté... ¿Qué criterio La hay para resistencia, decir que sí, la resistencia todos sabemos que en teoría debería formar, o sea, está dentro de una distribución normal con una campana de Gauss y es así como está en todos los estudios que lo... El resto de parámetros, si te digo la verdad, no lo sé. Creo recordar que es así, pero no estoy muy seguro. Prefiero preparármelo y yo te contestaré si quieres. Pero hay mucha diferencia, o sea una distribución normal, sea otro tipo de distribuciones, hay mucha diferencia entre unos resultados y otros, cosa que en teoría deberían ser más reproducibles y más repetibles, pero vemos que hay mucha diferencia. Y sobre todo en estos ensayos que no son los habituales. En los habituales está mucho, pero en los otros mucho más. Gracias. Yo me voy a ir al otro lado de la fabricación del hormigón en circunstancias en las que se instala una planta móvil en obra por diversas circunstancias de grandes volúmenes de hormigón, como una ubicación, una situación geográfica que impide transporte con una seguridad o mínima seguridad de que cuando llegue a obra llegue en buen estado. ¿El código lo analiza o sigue un poco la idea de la EH08 o ha cambiado también por el tema de los certificados? Correcto, por ahí. O sea, el código no distingue entre una planta de obra o una planta fija, no distingue entre una planta, no hace esa distinción. El Real Decreto sí, el de control de producción. Entonces, el Real Decreto de Control de Producción sí que establece esa diferencia para las plantas y establece lo siguiente, ¿no? Para una planta colocada en obra, no voy a hablar si es móvil o fija, eso da igual, porque puede ser fija en obra, pero eso es otro tema. Entonces, para una planta en obra, tiene que cumplir todos los requisitos, todos los controles que os he comentado al principio, que tiene que cumplir cualquier planta, y solo está exenta de tener el certificado, solo está exenta de pasar la auditoría por parte del organismo de certificación en el caso en el cual sea el propio fabricante, el propio contratista el que monta la planta. Es decir, yo soy la constructora Pepe y monto una planta con mi propio parque de maquinaria para hacer una obra de AVE o una autopista o lo que sea, y soy yo, Pepe, el que pongo la planta que es de mi parque de maquinaria y la controlo yo. En ese caso está exento de pasar la auditoría por parte del organismo de certificación, pero debo tener el personal técnico, el responsable de fabricación, debo tener un software no manipulable, debo hacer controles de volumen, controles de producción, etc. Como si fuera una planta... Correcto. Pero si imagínate que yo soy Pepe, el contratista de la obra, y contrato a Hormigones Aranjuez, o el que sea, para que venga a mi obra y ponga una planta móvil, Hormigones Aranjuez tiene que pasar esa auditoría. Es decir, si es una planta de obra, pero montada y explotada por un fabricante de hormigón, tiene que pasar la auditoría, tiene que cumplir todo y además pasar la auditoría. Es más, vamos, eso es lo que establece el Real Decreto, y el Código Estructural no se mete. El Código Estructural habla de que las plantas deben entregar a sus clientes, deben entregar el certificado de cumplimiento del Real Decreto. Cuando sea unas plantas en esas condiciones, pues le justificará que que es el propio fabricante, el propio contratista el que está fabricando el hormigón. Y en este caso, la responsabilidad del hormigón producido la tiene la dirección facultativa. Claro. Porque es una instalación propia de la obra y al final en una obra el responsable máximo es la dirección facultativa. Entonces la dirección facultativa sí que puede, para liberarse un poquito de esa responsabilidad, puede obligarle a su contratista a que pase el certificado del Real Decreto. De esa manera la dirección de obras está liberando un poquito de la responsabilidad, porque es un organismo externo, un organismo de certificación, el que se asegura que la planta está cumpliendo todos los requisitos, y él se libera un poco de esa responsabilidad. Al final sigue teniendo responsabilidad, pero menos. Bien, entonces,
asistentes online hay un comentario y dos preguntas. El primer comentario es de Francisco López Ruiz. Comenta que aquí en los hormigones para pavimentos he tenido serios problemas con las plantas porque no venía NH y para un HF 3,5 me añadían mucho cemento y la relación agua-cemento no la ajustaban. Un comentario, no sé si... Sí, o sea, está claro, es que el hormigón, os ha hablado del Real Decreto, os ha hablado de la guía que desarrolla el Real Decreto, os ha hablado del código, pero hay, también os he mencionado así de refilón los hormigones del Código Técnico de la Edificación para cimentaciones especiales, que es otra legislación diferente para hormigones. Está el PG3, que creo que en dos artículos, no me acuerdo, el 540, creo que sí, 541, habla del hormigón para pavimentos y el hormigón magro también para pavimentos, hormigones resistentes a flexotracción. Esos hormigones no los trata el Código Estructural, hormigones a flexotracción para pavimentos. Y luego está la N206, que hay obras en España, en comunidades autónomas, en Cataluña y en otras, se han hecho con la norma europea. Se han sometido se han ejecutado conforme a la norma europea. Es decir, hay mucha legislación, entonces puede ser. Ahí lo que digo al respecto es lo que también lo he comentado en alguna ocasión. Cuando se vaya a un tipo determinado de hormigón un poco más fuera de lo que es el 25 blando ambiente dosado de toda la vida, es muy importante que el cliente, la constructora, hable, trate con el fabricante de hormigón, se estudien las dosificaciones, se hagan ensayos previos, se tenga muy claro qué es lo que se tiene que hacer y qué no. Que haya mucho diálogo y que hablen las partes, porque si no puede dar lugar a problemas. Entonces, no sé, en este caso concreto yo lo que pediría es eso, que a lo mejor ha faltado comunicación entre las partes para llegar a un hormigón adecuado. Y por otro lado, Tomás Dalda nos traslada dos preguntas. La primera de ellas es el siguiente: para hormigones aligerados, ¿está contemplada alguna prueba para verificar la densidad? No, bueno, hay una forma de medir la densidad, está regulado hay una norma, la norma, no recuerdo cuál es el número de la norma, pero vamos, se puede, en los laboratorios hay una norma para medir la densidad, entonces es igual, cogerán una muestra, igual que puedes coger de un hormigón normal, también de los hormigones, creo, ligeros, supongo que será igual. Supongo que esa norma aplicará también para hormigones ligeros, la forma de medir la densidad del hormigón. Pero lo consultaré. Creo que la norma que regula la forma de medir la densidad del hormigón aplica también para hormigones ligeros. Si no fuera así, lo miro, lo consulto y os lo... Sí, en el mismo sentido, bueno, similar, también de Tomás Dalda, en el tema de áridos reciclados, ¿dónde podemos encontrar los controles y especificaciones para dichos áridos? Vale. El código estructural permite el uso de hormigones de áridos reciclados con unas limitaciones en cantidad y resistencia al hormigón, pero el requisito es tan sencillo como que el árido tiene que tener marcado CE. Es decir, un árido reciclado que se utilice para fabricar hormigón tiene que tener marcado CE. Eso es la exigencia que el fabricante de hormigón va a pedir a su suministrador de árido. Y eso, el hecho de que un fabricante de hormigón fabrique hormigón con árido reciclado, si tiene el certificado de cumplimiento del Real Decreto, ya se asegurará él que los materiales constitutivos cumplen el marcado CE y la declaración de prestaciones. Porque esa es otra, o sea, lo comenté antes un poco de pasada. Un fabricante de hormigón no le vale solo con comprobar que el cemento, el aditivo, el árido tiene marcado CE. No, tiene que asegurarse con la declaración de prestaciones de ese material que cumple los requisitos exigidos en el Código Estructural, que pueden ser más exigentes que lo que aparece en su declaración de prestaciones. Entonces, ahí el fabricante de hormigón comprobará que el árido que viene de un determinado suministrador reciclado cumple lo que establece el código para el árido reciclado. Además de tener marcado CE, que su declaración de prestaciones cumple los requisitos que exige el código. Bien. Bueno, yo se han respondido a las preguntas. Te traslado los agradecimientos por la presentación. Mi minuciosa y rigurosa en algunos de centros online.
Yo para finalizar, sí. Perdón. Sí, María Luisa. Yo quería preguntar por la aplicación del nuevo código estructural en las obras de rehabilitación, que cada vez son mayores y los elementos que tenemos que rehabilitar cada vez tienen trascendencia estructural mayor. Creo que nos encontramos en el vacío porque no puedes aplicar casi nada, tienes que hacer muchos componentes químicos, muchos morteros, muchos. Quería saber si el nuevo código contempla esto con mayor profundidad para ir orientando. El código estructural, como os decía al principio, intenta cubrir la vida útil de la estructura, desde la fase de diseño hasta la fase de demolición. Y en el título 1, pues en las bases generales, no en la parte, en el título 2 del hormigón, ni creo que en el 3 ni en el 4 de metálicas ni de mixtas, habla de nada de eso. Pero sí en el título 1 establece algunos criterios respecto a los proyectos de rehabilitación y los proyectos incluso de demolición en caso de que fueran necesarios. Pero no es nuestro campo, pero algo sé, porque he estado en presentaciones con el Ministerio cuando han hablado de eso. Ellos siempre insisten en que esa parte que ya han hecho un avance en el momento de incluirlo, que hasta ahora no se incluía, ya va incluyendo la vida, intentan incluir estos temas, ¿no? Pero sin entrar en demasiado detalle. Ellos utilizan frases como, bueno, damos pequeñas pautas o pequeñas pautas para que los proyectistas puedan empezar a funcionar, pero sin entrar demasiado en profundidades, tan pequeñas pinceladas. Insisto, en el título 1, en la parte de explotación, explotación de la estructura, creo que se llama explotación, o incluso, ya te digo, de demolición, indican formas de actuar, cómo llevar a cabo proyectos de rehabilitación. Creo que incluso hay en comentarios ejemplos. La versión comentada, no en la versión del BOE, sino en la versión comentada aparecen ejemplos. Pero si quieres te puedo proporcionar, yo tengo algunas cosillas y te puedo proporcionar luego más información sobre eso. Pero no sobre el material, no sobre el hormigón. Son ejemplos de cómo se pueden llevar a cabo rehabilitaciones o mejoras de la estructura, pero no entrando en profundidades ni de materiales, ni mucho menos. ¿Más? Online te pongo una pregunta. No, únicamente, Pablo, pues nada, muchísimas gracias. Ha sido muy interesante, muy instructiva y como te has comentado, a todos los que tengáis alguna duda, alguna cuestión, tienes sus contactos y te pueden trasladar. Nada, muchísimas gracias a todos por vuestra atención y nada, Pablo, a la próxima.